¿Y si te dijera que hay señales invisibles de que fue elegido por una fuerza mayor, y que estos signos ya están en tu vida, incluso si aún no lo has notado? Hoy descubrirás los secretos espirituales más profundos vinculados a uno de los santos más venerados de la historia, y comprendes si llevas la marca del bendito por el Padre Pío. Pero primero, ya deje su similar ahora y suscríbase al canal, porque este video puede cambiar la forma en que ve su fe e incluso su destino. En un pueblo escondido entre las montañas de Italia, donde el tiempo parecía correr más lento y la fe se metió en las piedras de las iglesias centenarias, un niño nació que cambiaría el mundo espiritual para siempre. El año fue 1887, y en la pequeña Pietrelcina, Francesco Forgione llegó al mundo en medio de la simplicidad de una familia pobre pero profundamente dedicada. Era un momento de dificultades materiales, pero de enorme riqueza interna, y ese niño pronto mostraría que llevaba algo inusual, algo que no podía explicarse solo con palabras humanas. Desde una edad temprana, Francesco parecía tener una sensibilidad inusual. Cuando era niño, le contó a su madre sobre reuniones con seres celestiales, dulces voces que susurraban consejos y visiones que escapaban de la lógica. Era como si un velo invisible se abriera solo a él. Sus padres, humildes campesinos, apenas entendieron la profundidad de lo que sucedió, pero sintieron que había algo sagrado en ese niño con ojos intensos y alma contemplativa. No era como los demás. Había una llamada, un propósito que lo rodeaba como un aura silenciosa. El nacimiento de Padre Pío, aun como Francesco, marcó el comienzo de una trayectoria que jugaría miles de corazones alrededor del planeta. Cada paso tomado en la tierra de su infancia parecía hacer eco en el cielo. Lo que nadie imaginaba era que este niño asqueroso e introspectivo se convertiría en un puente vivo entre el mundo visible e invisible. Su historia todavía era al principio, pero ya había señales de que el viaje sería extraordinario. Incluso antes de comprender qué era la fe, Francesco vio lo que muchos pasarían toda la vida tratando de creer. En su infancia tuvo visiones celestiales tan vívidas que lo dejaron en éxtasis y al mismo tiempo en conflicto con el mundo que lo rodea. Los ángeles, los santos y las figuras luminosas le parecían como si estuvieran al alcance. Dijo que habló con Jesús y María como que habla con amigos cercanos. Estas experiencias, lejos de ser fantasías, fueron acompañadas de profunda paz y un sentido de misión que lo guiaría durante toda la vida. Los adultos del pueblo lo vieron como un niño extraño, a menudo retirado, pero extremadamente respetuoso y amable. Algunas personas estaban comenzando a darse cuenta de que había algo más allá de la sensibilidad allí, una presencia constante, como si el mismo cielo lo protegiera e instruyó. Y aunque estas experiencias estaban encantadas, también trajeron un peso espiritual, la carga de llevar mensajes divinos que aún no saben qué hacer con ellos. Era como si Dios lo preparara en silencio para algo mucho más grande. Estas primeras manifestaciones espirituales no solo dieron forma al interior de Francesco, sino que también tomaron su destino. Mientras otros niños jugaban y corrían por los campos, aprendió a rezar intensamente, profundamente. Era como si tu alma ya supiera el camino, incluso sin el mapa. Y así, la semilla de Padre Pío comenzaba a germinar con fuerza y propósito, alimentado por la fe pura de un corazón elegido. A los 15 años, Francesco tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Ingresaría a la Orden del Capuchino. Con un corazón ya madurado por el sufrimiento espiritual y la contemplación, dio el primer paso hacia la vida religiosa. Fue allí, en el silencio de los corredores del convento que lleva el nombre de la eternidad, el Padre Pío. La transformación no fue solo nominal. Con él vino un nuevo peso,
una nueva cruz para ser llevada y una nueva responsabilidad, ser la reflexión de Dios hacia el mundo. La vida en el convento no fue fácil. Además de las disciplinas rígidas, enfrentó dudas, enfermedades y batallas espirituales constantes. Estaba plagado de puntos de vista demoníacos y al mismo tiempo alto por las experiencias celestiales. Su cuerpo frágil parecía no seguir la fuerza de su fe, pero algo lo apoyaba, una llamada que no podía ser negada. Padre Pío comenzó a desarrollar dones místicos, bilocación, lectura de la conciencia y más tarde, el más impresionante de todo, estigmas. Pero antes de eso, había un largo camino de purificación y entrega. Esta metamorfosis interna, del niño sensible al monje místico, no fue un proceso tranquilo, pero dolorosamente hermoso. Padre Pío renació en el mundo como un canal directo con lo divino, e incluso entre las paredes frías del monasterio, su presencia ya estaba comenzando a afectar. Fue el comienzo del despertar de un fenómeno espiritual que trascendió las religiones, las fronteras y el tiempo mismo. Dentro del monasterio, donde el silencio gritaba más fuerte que las palabras, Padre Pío comenzó a vivir experiencias que pocos se atreven a informar. A los ojos de los hermanos, era un fraile humilde, recogido, con una vida marcada por la oración y el sacrificio. Pero en su celda, entre oraciones y ayunos, ocurrieron fenómenos que desafiaron la razón. El olor inexplicable de las flores tomó el medio ambiente, una señal que luego se asociaría con su presencia espiritual. Los objetos se movieron, los ruidos resonaron sin una fuente, y su salud osciló de manera extraña, como si las fuerzas invisibles lo rodeen constantemente. Comenzaron a surgir informes internos. Algunos dijeron que lo vieron en 2 lugares al mismo tiempo. Otros afirmaron que él conocía sus pecados incluso antes de la confesión. La lectura de las almas, como se supo, no fue un truco de percepción. Fue un regalo que vino con un gran sufrimiento. El Padre Pío llevó una cruz invisible, para ser mediador entre lo divino y lo humano, sintiendo dolor, ansiedades e incluso enfermedades que no le pertenecían, como si se absorbieran parte del sufrimiento de los que acudieron a él. Fue en este entorno sagrado, pero también lleno de pruebas, que los primeros signos innegables de su misión comenzaron a manifestarse. No buscó fama, sin reconocimiento, solo quería cumplir la voluntad de Dios. Sin embargo, los cielos ya habían elegido a ese hombre simple para algo mucho más grande. El monasterio no sería su límite. El mundo necesitaba saber quién era Padre Pío. Entre los humildes paredes donde vivía el Padre Pío, los informes comenzaron a llegar de algo que la medicina no podía explicar. Las personas afligidas, la terminal enferma, las personas sin esperanza, cruzaron los continentes para verlo a menudo sin siquiera obtener un encuentro directo. Fue suficiente para una oración, una bendición a distancia o incluso el contacto simple con un objeto que había tocado. Y luego sucedieron milagros. Los tumores desaparecieron, los órganos comenzaron a funcionar y las enfermedades crónicas se disolvieron como si nunca hubieran existido. Lo más impresionante fue la simplicidad con la que sucedió todo. No hubo espectáculo, gritos o teatralidad. Fue el silencio el que se curó. Estas curas milagrosas no estaban vinculadas a rituales elaborados. Padre Pío no hizo promesas ni resultados garantizados. Simplemente rezó con intensidad, entregó todo en las manos de Dios y pidió que se hiciera su voluntad. Muchas veces ni siquiera sabía que alguien había sido curado. Fue informado solo más tarde cuando las cartas y los testimonios llegaron a Avalanche. Para él, todo era trabajo divino, nunca el tuyo. Esta humildad reforzó aún más la fe de los fieles, que vio en él un canal legítimo entre el cielo y la tierra.
El misterio que rodea estos milagros silenciosos convirtió a Padre Pío en una especie de faro para los desesperados. Muchos llegaron sin fe y se convirtieron. Otros, que vinieron en busca de curación física, terminaron recibiendo una curación más profunda, la del alma. La esperanza que transmitió era contagiosa, y su presencia hizo que lo imposible pareciera solo cuestión de tiempo. Incluso los escépticos, confrontados con evidencia concreta, tuvieron dificultades para mantener intacta su incredulidad. Era como si, a su alrededor, la lógica humana tuviera que inclinarse ante lo sagrado. Padre Pío, no solo los cuerpos curados, cambió las realidades. Las historias comenzaron a extenderse en situaciones desesperadas que se resolvieron casi instantáneamente después de su oración. Los matrimonios salvados en el último momento, deudas resueltas sin explicación, evitaban guerras, accidentes interrumpidos por segundos. Era como si su fe, tan firme y profunda, tuviera el poder de mover el propio destino de las personas. Muchos que estaban al borde del abismo declararon que era suficiente convocar su nombre con sinceridad para cambiar todo. ¿Coincidencia? Para los que presenciaron no había duda, era la intercesión divina. No hubo pocas veces los eventos predijeron que Pide Pío con precisión aterradora. Advirtió a las personas sobre tragedias que se podían evitar. Dieron consejos que cambiaron direcciones enteras. Su sabiduría no vino de los libros, sino de una conexión directa con algo que trascendía el tiempo y el espacio. Hubo quienes dijeron que vio no solo los corazones de las personas, sino también su pasado y su futuro. Aquellos que lo escucharon con fe, a menudo informaron que la verdadera vida comienza. Era como si la voz de Dios hablara por él, suave, firme y absolutamente transformadora. Estos informes de intercesión, agregados a los dones curativos y místicos, construyeron una imagen del Padre Pío como un verdadero guerrero espiritual. Alguien que luchó con batallas invisibles en nombre de otros que ofrecieron sus dolores por el sufrimiento del mundo. Y cuanto más sufrió, más gente se levantó restaurada. Su figura se convirtió en un símbolo no solo de santidad, sino de esperanza. Un recordatorio vivo de que, incluso en los momentos más oscuros, existe una fuerza superior capaz de transformar todo. Para muchos, él fue la última luz antes del final, y para su sorpresa resultó ser el comienzo de un nuevo camino. En medio de sus intensas oraciones y momentos de profunda contemplación, Padre Pío tenía visiones que dejaban marcas en su alma. Habló de los tiempos oscuros que se acercaban, advirtió sobre la eliminación de la gente de Dios y los peligros de una sociedad que se volvió cada vez más materialista y vacía de fe. En una de sus frases más llamativas, dijo: «El mundo está en gran peligro, muchas almas se pierden. Sin oración no sobrevivirás». Sus palabras no fueron el resultado de la superstición o el miedo, sino de una lucidez espiritual que vio más allá de las apariencias del presente. Lo más inquietante es que, a lo largo de los años, muchos de los eventos que anticipó comenzaron a confirmar. Las guerras, las crisis morales, la destrucción ambiental y una creciente indiferencia hacia lo sagrado parecían hacer eco de las advertencias del Padre Pío. No habló como un profeta apocalíptico, sino como un padre angustiado que intentaba proteger a sus hijos. Fue un llamado urgente a la oración, la reconciliación y la búsqueda de una vida espiritual auténtica. Para él, la protección divina era real y necesaria, y solo se podía lograr a través de la fe constante y la rendición total a Dios. Estas advertencias tocaron los corazones de muchos, pero también causaron rechazo en los demás. Hubo quienes lo llamaron exagerados, e incluso dentro de la Iglesia cuestionaron la verdad de sus visiones. Sin embargo, su coherencia de la vida, su dolor físico y espiritual, y los frutos generados por sus palabras, no dejaron dudas.
Había verdad en sus ojos. Hoy cuando vuelve a leer sus alertas, muchos golpes de ganso, porque en cierto modo no solo estaba hablando del mundo que lo rodeaba, habló de nuestro tiempo. Entre las muchas lecciones dejadas por Padre Pío, una en particular despertó un reflejo profundo entre sus seguidores, los tres signos que indicarían si una persona hubiera sido realmente bendecida. Según él, estas marcas no fueron logros materiales o regalos espectaculares, sino regalos silenciosos que revelaron la proximidad a lo divino. El primero de ellos fue la presencia de una familia que ama y le importa, un refugio emocional que, aunque a menudo ignorado, representa un verdadero milagro en tiempos de soledad e impotencia. La segunda marca fue la salud, no necesariamente la ausencia total de enfermedades, sino la posibilidad de vivir con dignidad y vitalidad, incluso ante desafíos menores. El Padre Pío vio la salud como un regalo que permitió al ser humano cumplir su misión en la tierra. El tercero, quizás el más importante, fue la fe. Esa fe que no depende de la evidencia, que resiste las tormentas y que sostiene el alma cuando todo se cae. Para él, la fe era una luz interna que conectaba al hombre directamente al corazón de Dios. Estas tres marcas, aunque simples a primera vista, tienen un peso espiritual inmenso. Nos invitan a mirar su propia vida con otros ojos, no para quejarnos de lo que falta, sino para reconocer lo que se ha dado. ¿Cuántas veces tenemos una de estas gracias y no nos damos cuenta? El Padre Pío nos enseñó que la verdadera bendición no está en lo extraordinario, sino en la capacidad de ver lo sagrado en lo ordinario. Y tal vez, cuando reflexionamos sobre estas tres marcas, podemos encontrar que ya somos más bendecidos de lo que pensamos. En la era de las redes sociales y el consumismo desenfrenado, donde muchos tienen éxito por los números y las posesiones, Padre Pío señaló un camino silencioso y a menudo descuidado, el reconocimiento de bendiciones invisibles. Nos invitó a mirar de cerca tres regalos que, si lo hemos hecho, revelan un toque directo de gracia divina. Una familia que nos ama, el don de la salud y la luz de la fe. Estos tres pilares se formaron, según él, una armadura espiritual capaz de mantener a cualquier ser humano antes de las tormentas de la vida. Tener una familia que nos cuida, no solo en el aspecto físico, sino en afecto, escucha y presencia, fue, para Padre Pío, algo tan precioso como un milagro. Sabía que muchos crecieron en casas destrozadas, rodeadas de ausencias y abandono. Entonces siempre lo recordaste. Si eres amado en el interior, ya eres rico. La familia era para él el primer altar de la fe, el primer refugio donde el alma podía descansar. Un simple gesto de cuidado valió más de 1000 promesas incumplidas, y eso por sí solo ya era una señal de la presencia de Dios. La salud, por otro lado, fue vista como un instrumento de misión. No era una perfección corporal o la ausencia de ningún dolor, sino la capacidad de vivir, moverse, amar y servir con dignidad. El Padre Pío, que llevaba un dolor profundo en su propio cuerpo, sabía el valor de cada suspiro sin sufrir. Cuando una persona tiene suficiente salud para trabajar, sonreír, amar, caminar y pelear, está, sin darse cuenta, involucrado en una capa de protección divina. La salud silenciosa, la que solo extrañamos cuando íbamos, fue una de las bendiciones más sagradas que reconoció. Y finalmente, fe, la luminosa de los tres, la fe que se mueve, que sostiene, que no se rompe frente a la duda. El Padre Pío dijo que muchas personas vivían como si Dios no existiera, incluso diciendo que creían en él. La verdadera fe, enseñó, es el que quema su pecho incluso en la oscuridad. Es el que se niega a borrar cuando todo sale mal. Para él, aquellos que tienen fe genuina tienen una clave que abre puertas donde solo hay muros. Y si una persona tiene al menos una de estas tres marcas,
la familia, la salud o la fe, ya puede considerarse a sí mismo otorgado. Fue en 1918, durante un momento de oración profunda, que un fenómeno absolutamente inexplicable rompió los límites del cuerpo visible e invadido del Padre Pío. De repente, en sus manos, pies y laterales aparecieron heridas abiertas, sangrando como las de Cristo crucificadas. Eran los estigmas, las marcas de la pasión de Jesús, reproducidas en carne viva en el siglo XX. Este evento marcó no solo la vida del fraile, sino también la historia de la fe. La ciencia intentaría durante décadas encontrar explicaciones. La Iglesia dudaría, investigaría, el silencio. Pero la fe popular no tenía dudas. Algo sobrenatural estaba sucediendo. Los dolores eran reales, constantes y a menudo insoportables. El Padre Pío sangraba todos los días y, sin embargo, sus actividades como confesor y guía espiritual continuaron. Sus manos, cubiertas de guantes sin dedos, escondieron lo que muchos querían ver, pero no se presentó. Dijo que esas heridas eran su cruz, no un honor, sino una carga. Rezó para que lo quitaran, pero permanecieron. Entendió que como un signo de su unión con Cristo, un llamado para compartir literalmente el sufrimiento redentor del Salvador. Las heridas de Padre Pío compartieron opiniones. Los científicos intentaron demostrar que era un fenómeno psicosomático. Otros sugirieron automutilación. Pero los exámenes, las investigaciones y el tiempo mostraron que no había una explicación racional satisfactoria. La sangre salió de las heridas abiertas, pero sin olor. No sanó. Y en todos los exámenes no se encontró ningún agente químico o físico. La impresión fue que esas heridas vinieron desde adentro, no fuera. Muchos presenciaron y salieron transformados, porque allí, en ese dolor silencioso, había algo más que carne. Hubo entrega, amor y trascendencia. Estas heridas no fueron solo signos físicos, eran símbolos vivos de una misión espiritual profunda. Tocaron a los que los vieron, la fe excitada en los corazones durmientes, las lágrimas de aquellos que incluso creían en los milagros. Para muchos, fue suficiente para mirar a Padre Pío y darse cuenta. Había algo divino, algo que escapó de las reglas de la naturaleza y que señaló directamente al misterio de la cruz. E incluso frente a tanto sufrimiento, nunca se convirtió en víctima. Llevó las heridas en silencio, con humildad, como le dijo al mundo. El amor verdadero a veces también sangra. El pequeño pueblo de San Giovanni Rotondo, en el sur de Italia, se convirtió en uno de los lugares más sagrados del mundo católico debido a un hombre, Padre Pío. Fue allí donde pasó la mayor parte de su vida, recibiendo miles de fieles cada año, incluso cuando ya estaba debilitado. Lo que una vez fue solo una ciudad tranquila, se convirtió en un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Las personas de todos los continentes hicieron peregrinaciones en busca de curación, orientación o simplemente para sentir la presencia de la que parecía caminar con un pie en este mundo y otro en lo divino. El monasterio donde vivía Padre Pío ya no apoyaba la cantidad de personas que lo buscaban, colas formadas desde el amanecer, solo por confesión o bendición. Algunos días esperados, no estoy seguro de que pudieran verlo, y sin embargo permanecieron firmes, ya que quién sabe que, incluso a distancia, algo sagrado podría suceder. Muchos dijeron que al entrar en ese lugar, el corazón fue tomado por una paz inexplicable. Otros afirmaron sentir el perfume de las rosas, un signo místico a menudo asociado con su presencia espiritual. El aire en San Giovanni Rotondo parecía transportar una vibración diferente, como si el tiempo fluyera con otra densidad. Con el tiempo, la ciudad se ha convertido en un santuario vivo. El hospital, la iglesia, el convento y la tumba de Padre Pío comenzaron a recibir millones de visitantes.
Y lo más impresionante fue que las historias de milagros no cesaban con su muerte. Por el contrario, parecían multiplicarse. Las personas informaron curación, conversiones y signos divinos incluso décadas después de su partida. San Giovanni Rotondo se convirtió en más que un destino religioso. Se ha convertido en un testimonio de que la fe, cuando es auténtica, permanece viva, incluso más allá de la vida. Entre los muchos informes que rodean al Padre Pío, hay una historia que se destaca por su fuerza redentora. Un hombre, conocido por su vida involucrado en el crimen, cometió actos que pesaban tanto en su conciencia que ya no podía vivir en paz. Desesperado y sin rumbo, se enteró de un fraile que leyó almas y ofreció consejos que cambiaron los destinos. Tomando por curiosidad y esperanza extraña, viajó a San Giovanni Rotondo. No creía que fuera respondido, pero algo lo empujó, tal vez el último hilo de la gracia divina que lo sacaba del abismo. Cuando finalmente se arrodilló ante el Padre Pío, no dijo una palabra. El fray lo miró profundamente en sus ojos y comenzó a describir con precisión cada pecado que lo atormentaba. El hombre, tomado por asombro y lágrimas, no tenía fuerza para negar. El Padre Pío no lo condenó, pero tampoco le ahorró la verdad. Dijo lo que necesitaba escuchar, con firmeza, pero con misericordia. Esa confesión no fue solo el informe de los pecados. Fue una reunión con dignidad, con fe, con propósito. Desde ese momento, todo cambió. El hombre abandonó el crimen, buscó una vida honesta y años después se convirtió en un ejemplo de transformación. Su historia fue contada por muchos como prueba viviente de que nadie se pierde cuando encuentra un verdadero arrepentimiento. Padre Pío creía en el poder de la confesión como un renacimiento. Sabía que al abrir su corazón, un alma podría liberarse de décadas de oscuridad, y esa confesión en particular se convirtió en un símbolo de su misión como padre espiritual, no solo quien ya cree, sino también de aquellos que están perdidos, pero que quieren regresar a casa. La figura del Padre Pío superó la imagen de un fraile carismático. Fue, para muchos, un verdadero padre espiritual. La gente vino de todos los rincones del mundo que buscan no solo milagros, sino también consejos, comodidad y dirección. Tenía la rara capacidad de mirar el alma de aquellos que lo buscaron, identificar heridas invisibles y ofrecer palabras que curaran más que los medicamentos. Su confesión no era un rito automático, sino una inmersión profunda entre sí. Allí, cara a cara con lo sagrado, muchas respuestas encontradas que buscaron durante años. El don de leer la conciencia no era solo una curiosidad mística, era una poderosa herramienta espiritual. Con unas pocas palabras desarmó la resistencia, jugó egos heridos, curó el trauma antiguo, e incluso en los momentos en que era firme, el aspecto compasivo de aquellos que llevan el dolor del otro nunca faltaban. Se convirtió en hermano, padre, consejero, pastor. Su celda era pequeña, pero se convirtió en un faro para los perdidos. En silencio o con palabras precisas, regresó a las personas la esperanza, la fe y el significado de la vida. Esta relación íntima con los fieles no fue construida con promesas ilusorias, sino con presencia constante, oración silenciosa y verdad. El Padre Pío nunca se puso por encima de nadie. Por el contrario, no era digno de los regalos que recibió y gritó para pensar que podría decepcionar a Dios. Y precisamente debido a esta humildad, se volvió aún más confiable. Inspiró la confianza no porque era perfecto, sino porque reveló que la verdadera fe nace del sufrimiento, la rendición y el coraje de permanecer en Dios incluso cuando todo parece perdido. Después de décadas de servicio silencioso, sufrimiento profundo e innumerables milagros atribuidos a su intercesión, el mundo observó un momento histórico.
La canonización del Padre Pío fue un reconocimiento formal de la Iglesia, pero para los millones de fieles su santidad era evidente mucho antes de cualquier decreto. En 2002, el Papa Juan Pablo II, que había confesado al Padre Pío años antes, proclamó su santidad frente a una multitud emocional. Era el cielo confirmando lo que los corazones ya sabían. Padre Pío era, de hecho, un santo. La canonización era más que un rito religioso. Fue una celebración de la fe, la esperanza y el poder de la intercesión divina. La vida de Padre Pío, marcada por el dolor, la oración y el servicio a los demás, se convirtió en un ejemplo para las generaciones futuras. No se trataba de criar a un hombre, sino para mostrar al mundo que la santidad es posible incluso en los tiempos modernos, que alguien de nuestro tiempo rodeado de dudas y desafíos pueda vivir una fe tan radical y transformadora. Su historia cruzó los altares y llegó al corazón de la gente como un testimonio de que Dios todavía camina entre nosotros. Con la canonización, su nombre ganó aún más fuerza. Se erigieron las iglesias, se produjeron documentales, libros escritos, pero nada de esto superó el verdadero legado que dejó por él, el llamado a la conversión, la oración y la confianza inquebrantable en Dios. La santidad del Padre Pío no fue moldeada por la gloria terrenal, sino por las lágrimas, el silencio y la fe. Y esa es precisamente la razón por la que ella permanece tan viva, tan actual, tan necesaria. Porque con Sed Mundial nos recuerda que el camino más profundo inevitablemente pasa por la cruz. Décadas después de su muerte, el nombre de Padre Pío todavía resuena duro para todos los continentes. Los peregrinos continúan abarrotando a los santuarios. Las películas continúan siendo producidas y los testimonios de milagros no dejan de surgir. Pero, ¿qué hace que tu cifra sea tan eterna? Es la certeza que no era solo un hombre de oración, sino un signo palpable de amor divino. Su vida es una prueba viviente de que incluso en medio del dolor es posible encontrar propósito, gracia y redención. Él representa la posibilidad de que Dios todavía habla, todavía actúa, todavía se transforma. Su legado no solo se encuentra en milagros registrados, sino en la transformación silenciosa de millones de corazones. Las personas que se han vuelto a conectar con la fe restauraron familias, salvaron vidas de depresión y desesperación a lo largo de una historia que trasciende el tiempo. El Padre Pío se convirtió en un símbolo universal de la misericordia divina. Su mirada serena, su firme voz y manos marcadas por lo sagrado continúan tocando las almas como si todavía estuviera entre nosotros, y tal vez lo sea. Muchos informan su presencia espiritual hasta el día de hoy, guiando, protegiendo, aconsejando. Para aquellos que creen, Él nunca se fue. En un mundo lleno de ruido y distracciones, la vida de Padre Pío se eleva como un recordatorio silencioso de lo que realmente importa: la oración, el amor, la rendición y la fe. Su legado es una brújula espiritual para los tiempos de caos, un faro iluminado en las noches oscuras. Y a pesar de que las generaciones futuras pueden no conocer su rostro de inmediato, tarde o temprano, el mundo siempre le dará los ojos en blanco, porque hay algo en la vida del Padre Pío que responde a la sed más profunda del alma humana, y esa sed nunca pasa.